Gracias, Padre, por este tiempo que nos has reunido, porque nos tienes con bien, porque nos tienes sanos, Señor, porque hoy nos has convocado aquí para escuchar de tu palabra y compartir de tu palabra. Hoy te pedimos, Padre amado, que tomes todas nuestras cargas, que nos pongamos a cuentas contigo, porque tu gloria es grande y nosotros queremos limpiar nuestro corazón para poderte recibir ese ese mensaje que tienes para nosotros, esta palabra que has puesto en nuestros labios y poderla compartir, Padre. De esta manera también te pedimos por todas las personas que tenemos en nuestras oraciones, a las cuales queremos acercar a ti y de las cuales queremos permanecer cercanos. Por ello te pedimos, Señor, que apresures tus pasos, que nuestro Señor Jesucristo se revele a sus corazones para perfeccionarlos en el amor de tu Hijo Jesucristo, que es el tuyo reflejado en Él, y que esta influencia sea en nosotros por siempre, Señor, hasta los tiempos de los tiempos. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, pues vamos a tratar hoy el tema de Mateo 2. Estamos llevando el estudio en base a una Biblia de estudio Spurgeon. Hoy en el caso específico, en base a, vamos a tomar como referencia que Spurgeon señala el Evangelio de Mateo como un puente entre el Antiguo Testamento y la obra de nuestro Señor Jesucristo y lo que ha de venir. Un puente enorme, ¿no? Un puente que nos lleva por el antes de Cristo, en Cristo y después de Cristo. Fíjense qué interesantes términos. Antes de Cristo, nuestro pasado. En Cristo, cuando le hemos recibido, y después de Cristo, la obra que Dios predestinó para que anduviésemos en ella. Dicho esto, entonces, bueno, vamos a tomar este capítulo de Mateo con esa perspectiva, en base a, tomándolo a que es un puente. Así que en base a eso le vamos a dar lectura y lo vamos a estudiar. Adelante, hermana Leti, con su devocional, por favor, para que nos introduzca en este estudio. Mm. Gracias, bendiciones a todos. Buenas noches. Bueno, eh, voy a comenzar diciendo que debemos ser muy cuidadosos para no juzgar y decir quién ha nacido de nuevo y quién no. Esto lo digo con mucho respeto para que no se malinterprete lo que voy a decir a continuación. La semana pasada vimos las características y manifestaciones que denotan a un cristiano que ha nacido de nuevo, y hoy veremos algunas características que son manifiestas de la carne, pero no significa que demos por hecho que no seamos nacidos de nuevo, sino que cada quien debe considerarlo y autoevaluarse para saber si aún continúa satisfaciendo sus deseos de la carne o si está permitiendo que Dios lo dirija a través del Espíritu Santo. Sabemos que la naturaleza caída no se va a quitar de nosotros mientras sigamos viviendo en este cuerpo. Sin embargo, tenemos la promesa de Dios que nos va a dar un cuerpo glorificado en su segunda venida gloriosa, y hasta entonces seremos completamente liberados del pecado. Entonces, mientras sigamos viviendo en este cuerpo, tendremos nuestras luchas todos los días por crucificar nuestra carne, porque es la que nos excita y nos conduce al pecado para hacer las obras de la carne, como dice Gálatas 5:19. Y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias,
homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya les he dicho antes. Entonces, esto ya lo habíamos visto en discipulados anteriores, no sé si lo recuerdan cuando vimos el reino de Dios, porque en este mismo verso dice que los que practican todas las tales cosas no heredarán el reino de Dios. Pero un cristiano verdadero, el que camina conforme al Espíritu, cumple la ley de Cristo, como lo dice Gálatas 6:2, y este es el que ha nacido de nuevo. Es importante aclarar que no existe un cristiano carnal, porque no se puede tener al mismo tiempo dos espíritus, es decir, el espíritu de Dios y un espíritu del mal, como es la drogadicción, el alcoholismo, fornicación, todo lo que acabamos de leer, ¿no? Sin embargo, sí existe el cristiano inmaduro o bebé, como nos comenta Pablo en 1 Corintios 3, del 1 al 3, donde dice que si es necesario que se les hable como cristianos carnales, pero no es que esté diciéndole que son realmente cristianos y carnales, sino que como a cristianos, pero que son inmaduros para que entiendan la palabra del Señor, ¿no? Y son los que hacen la palabra del Señor. Entonces, ¿qué significa esto que sea inmaduro o un cristiano que sea bebé? Es cuando está aprendiendo la palabra de Dios y la está poniendo por obra. El cristiano inmaduro va creciendo poco a poco en Cristo. Esto mismo sucede como cuando nosotros nacemos en la carne. Somos unos bebés, necesitamos de lechita, necesitamos del cuidado de nuestros padres y después ya vamos creciendo, creciendo. Así lo mismo pasa con un cristiano. Tenemos que irnos alimentando de la palabra día a día, pero no nada más con leerla ya es suficiente, sino que también la tenemos que poner por obra, ya que a través de la palabra es como vamos conociendo a Cristo y vamos reflejando su carácter de Dios, porque el carácter de Dios, Él es amor. Y nosotros, por lo mismo, al denotar, al reflejar el carácter de Cristo, estamos demostrándole ese amor a Dios y hacia los demás, porque mi carne no quiere perdonar, mi carne quiere odiar al enemigo, pero el amor de Dios, que todo lo puede, podremos amar y perdonar a nuestros enemigos a través de la guía y el control del Espíritu Santo, que es el que nos da las fuerzas y nos da esa voluntad de hacerlo, porque nada podemos hacer con nuestras fuerzas, con nuestra voluntad, sino con la guía y la voluntad que nos da el Espíritu Santo. Y ya después veremos qué significa esto de la guía del Espíritu Santo para que nos lleve a la llenura del Espíritu Santo. Con esto concluyo. Muchas gracias. Muchas gracias, Leti. Gracias, hermana Leti, por este devocional. Y bueno, estamos iniciando esta parte, Mateo 2, donde vamos a ver algo extremadamente interesante. Vamos a iniciar dando lectura Mateo 2, del versículo 1 al 23. Cuando Jesús nació en Belén, de Judea, en días del rey Herodes, vinieron del oriente a Jerusalén unos magos, diciendo: ¿Dónde está el rey de los judíos que ha nacido?
porque su estrella hemos visto en el oriente, y venimos a adorarle. Oyendo esto, el rey Herodes se turbó, y toda Jerusalén con él. Y convocados todos los principales sacerdotes y los escribas del pueblo, les preguntó dónde había de nacer el Cristo. Ellos le dijeron, en Belén de Judea, porque así está escrito por el profeta. Y tú, Belén, de la tierra de Judea, no eres la más pequeña entre los príncipes de Judá, porque de ti saldrá un guiador, que apacentará a mi pueblo Israel. Entonces Herodes, llamando en secreto a los magos, indagó de ellos diligentemente el tiempo de la aparición de la estrella, y enviándolos a Belén dijo, id allá y averiguad con diligencia acerca del niño. Cuando le halléis, hacédmelo saber, para que yo también vaya y le adore. Versículo 9. Ellos, habiendo oído al rey, se fueron. Y he aquí la estrella que había visto en el oriente iba delante de ellos, hasta que llegando se detuvo sobre donde estaba el niño. Y al ver la estrella, se regocijaron con muy grande gozo. Y al entrar en la casa, vieron al niño con su madre María, y postrándose, lo adoraron y abrieron sus tesoros. Le ofrecieron presentes, oro, incienso y mirra. Pero siendo avisados por revelación en sueños que no volviesen a Herodes, regresaron a su tierra por otro camino. Versículo 13. Después que partieron ellos, he aquí un ángel del Señor apareció en sueños a José y dijo, levántate y toma al niño a su madre y huye a Egipto y permanece allí hasta que yo te diga, porque acontecerá que Herodes buscará al niño para matarlo. Verso 14. Y él, despertando, tomó de noche al niño y a su madre y se fueron a Egipto. Y estuvo allí hasta la muerte de Herodes, para que se cumpliese lo que dijo el Señor por medio del profeta, cuando dijo, de Egipto llamé a mi hijo. Herodes entonces, cuando se vio burlado por los magos, se enojó mucho y mandó a matar a todos los niños menores de 2 años que habían en Belén y en todos sus alrededores, conforme al tiempo que había inquirido de los magos. Entonces se cumplió lo que fue dicho por el profeta Jeremías cuando dijo, voz fue oída en Ramá, grande lamentación, lloro y gemido. Raquel que llora a sus hijos y no quiso ser consolada porque perecieron. Verso 19. Pero después de muerto Herodes, he aquí un ángel del Señor apareció en sueños a José en Egipto, diciendo, levántate, toma al niño y a su madre, y vete a tierra de Israel, porque han muerto los que procuraban la muerte del niño. Entonces él se levantó y tomó al niño y a su madre, y vino a tierra de Israel. Pero oyendo que Arquelao reinaba en Judea en lugar de Herodes, su padre, tuvo temor de ir allá, pero avisado por revelación en sus sueños, se fue a la región de Galilea y vino y habitó en la ciudad que se llama Nazaret, para que se cumpliese lo que fue dicho por los profetas, que habría de ser llamado Nazareno. Ok, gracias a Dios por esta palabra. Señores, yo lo que quiero ahorita compartir con todos ustedes y con todos los que nos están acompañando en las transmisiones es, tenemos que tomar en cuenta que Mateo no redactó el nacimiento de Cristo para simple y sencillamente hacer una historia bonita que podamos conmemorar en Navidad. Mateo está narrando algo más profundo que está sucediendo alrededor del nacimiento de Cristo. ¿Cómo podemos deducir esto? Porque tenemos varias conductas que podemos desgajar en este evangelio. Si gustan tomar nota, primero,
tenemos la conducta de los magos. Los magos están buscando dar gloria a Dios. Luego tenemos la conducta de Herodes. Herodes refleja que está apartado de Dios y todos los que le rodeaban reflejaron que estando apartados de Dios, vienen los magos y le revelan el nacimiento de Cristo. ¿Qué significa esto? Que Herodes estaba con el enemigo, que Herodes no estaba bajo la influencia de Dios, porque no conocía los planes de Jehová en ese momento. Entonces, va y consulta con hechiceros y consulta con consejeros para poder ver si lo que están atestiguando los magos es verdad. A lo que le confirman que sí existía en las profecías, que esto iba a acontecer y que todo concordaba con los hechos que les habían revelado. Una vez más, demostrando Herodes que no tenía contacto con Dios y que no quería tener ninguna relación con él, pide a los magos que le revelen el lugar del nacimiento de Jesús para matarle. Aquí está el punto focal de todo, para matarle. Hoy vamos a descubrir que atrás de la influencia de ese hombre Herodes, en su conciencia, él ya se había dejado gobernar por Satanás, conscientemente. ¿Cómo podemos saber todo esto y que él está obrando en favor de Satanás, del enemigo? Acompáñenme a Génesis 1 y 2. Y les voy a dar lectura. Génesis 1, versículo 1 y 2. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Versículo 2. Y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo. El Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Vean esta situación que está pasando aquí en Génesis, entre el versículo 1 y 2. Nos damos cuenta que Dios ya había hecho la tierra. Pero entre el versículo 1 y 2 hay un cambio. Hay un cambio importante de haber creado Dios los cielos y la tierra, y de repente, ¡pum!, versículo 2, aparece la tierra desordenada. Algo pasó en medio. Estos dos versículos nos están revelando que algo pasó en medio. Y eso que pasó en medio fue una batalla. Eso que pasó en medio fue cuando Satanás se levanta en contra de Dios para destronarle. O sea, dicho en palabras de nuestro pastor, para darle el pinochetazo. Entonces Satanás le quiere dar el pinochetazo a Dios, y en darle ese pinochetazo desordena la tierra. Y es interesante darnos cuenta que estos acontecimientos son narrados más adelante por el profeta Isaías y narrado por el profeta Ezequiel. Entonces, regresando a nuestros versículos, veamos que ya desde la creación del mundo hay una fuerza que se levanta en contra de todo lo que es de Dios, en contra de todo lo que es la creación. Y es esa misma fuerza que se está reflejando en este capítulo. Y por ende, Mateo nos los hace ver profundamente. Hace todo un capítulo para hacernos ver que, obrando en la adoración a Dios, los magos buscan a Jesucristo para adorarle. Y ellos, en su, digamos, en su circunstancia y desconociendo este hecho, topan con el enemigo y le revelan los planes de Dios. Hermanos, ¿cuántos de nosotros
hemos revelado al enemigo los planes de Dios? ¿Cuántos de nosotros, ignorando que existe un enemigo, hemos cometido la imprudencia de decir los planes que Dios tiene para nuestra vida? Y luego preguntamos que por qué hemos tenido obstáculos, por qué no nos salen las cosas, por qué se tropezó esta situación que nosotros habíamos querido sacar adelante. Pues preguntémonos primero si no estamos hablando con el enemigo en medio de toda la circunstancia. Eso se los dejo yo para que cada quien lo medite, es una reflexión. Sigamos adelante. Y veamos qué tan impresionante es este enfurecimiento de Satanás por la llegada de Jesucristo, que Dios tiene que dar aviso a los magos para que no regresen con Herodes. Y Herodes, a ver que la intervención de Dios sobre de los magos, decide matar a todos los niños. Pero veamos el carácter y la persona que se esconde atrás de Herodes. ¿Quién es esta persona que se esconde atrás de Herodes? ¿Quién es esta influencia que a la fecha de hoy, y ese es el tema que vamos a tocar hoy, a la fecha de hoy sigue influenciando gobernantes, artistas y toda aquella persona que al conocerle le adora? Recuerden que Satanás le dijo a Jesucristo: si tú postrado me adorares, yo te daré todos los reinos de la tierra. Entonces pregúntense ustedes cuántas personas ya conociéndole tienen conciencia y se han postrado ante él y le han adorado. Y en estos tiempos que estamos viviendo es cuando más fuertes se están manifestando. Recordemos esas Olimpiadas, recordemos todas las leyes que han salido a la luz, y por si esto se les hace poco, quiero anunciarles a ustedes que la semana pasada se dio un comunicado de todas las operaciones que realizaron en Estados Unidos y dijeron de la siguiente manera: 120 millones de dólares en operaciones efectuadas en niños, argumentando que es una reorientación de género. Así fue como lo han definido, la reorientación de género. Ok, dicho de esta manera, pues vamos a ver exactamente la personalidad de este personaje y vamos a darnos cuenta quién era Satanás antes de que Dios le cambiara el nombre. Chequen otra situación. Así como Dios le cambió el nombre de Sarai a Sara, de Abraham a Abraham, así Dios le cambió el nombre a Satanás. Ese nombre de Satanás que conocemos ahorita no era como Dios le llamó cuando lo formó. Y vamos acompáñenme por favor a Isaías 14. Vamos a leer del versículo 12 al 16, pero a modo de introducción les voy a leer el versículo 4. Desde el verso 3 les voy a leer. Isaías 14, verso 3. Y en el día que Jehová te reprobó, verso 3. Y en el día que Jehová te dé reposo de tu trabajo y de tu temor y de la dura servidumbre en que te hicieron servir, pronunciarás este proverbio contra el rey de Babilonia y dirás. Nótese, por eso quería mencionar el verso 4. Dios está hablando aquí que le pronuncie al rey de Babilonia, pero no le va a hablar al rey de Babilonia. A través de esa pronunciación le va a hablar directamente a Satanás, porque el rey de Babilonia obra en favor de él de manera consciente en ese momento. Y vamos al verso 14, al verso 12, para que veas lo que le va a decir Dios a Satanás en la pronunciación al rey de Babilonia. Y dice así, versículo 12, Isaías 14.
¿Cómo caíste del cielo, oh lucero, hijo de la mañana? Entonces, si alguna vez se le cierra a alguien en la calle, le pueden decir hijo de la mañana. Ya saben cómo decirle, ¿no? Pero fíjense cómo dice, después de este chiste vamos a recapitular. ¿Cómo caíste del cielo, oh lucero, hijo de la mañana? Cortado fuiste por tierra, tú que debilitabas a las naciones. Nótese que está hablando en tiempo pasado, o sea, ya está diciendo, tú ya no debilitas a nadie, tú ya no debilitas a las naciones, o sea, Dios lo ha despojado de todas sus facultades. Verso 13. Tú que decías en tu corazón, subiré al cielo, en lo alto, junto a las estrellas de Dios, levantaré mi trono y en el monte del testimonio me sentaré a los lados del norte. Verso 14. Sobre las alturas de las nubes subiré y seré semejante al Altísimo. Mas tú derribado eres hasta el Seol, a los lados del abismo. Así ha dicho Jehová a Satanás en tiempos del rey de Babilonia. Entonces, ya vemos que cómo Dios le llamó a Satanás al principio, el lucero de la mañana. Entonces, Dios le cambia el nombre del lucero de la mañana a Satanás, y eso cuando Jesús fue tentado, que le dice, aléjate de mí, Satanás. Tenemos un estudio donde hablamos que Dios escucha a todos. Entonces vemos que en el Antiguo Testamento Dios lo escuchaba, pero ya en tiempos de Cristo, cuando Cristo es tentado, Dios lo escucha, lo reprende, hasta el punto donde él dice, aléjate de mí, Satanás. Y a partir de ahí, la referencia hacia él es como Satanás. Ok, vamos a dar lectura entonces para que conozcamos más esta situación. Vamos a ver cómo fue que Dios hizo a Satanás. Vamos a ver qué facultades le dio Dios a Satanás. En esta historia vamos a conocer cómo fue hecho y el porqué de su caída. Y vamos a tomar en cuenta estas palabras porque son dichas para tiempo presente. Todo lo que le está declarando Dios en Ezequiel, nos vamos a dar cuenta que lo está hablando en un tiempo pasado, pero también aplica para este tiempo presente. ¿Por qué quiero yo comunicarles esta enseñanza? Porque conociendo esta situación, este patrón de conducta que él tiene, podemos conocer al enemigo que tenemos enfrente. Así podemos saber quién está influenciado por, o quién tiene esta influencia de huestes espirituales de maldad en su corazón. Recuerden que nos dijeron a nosotros en el Nuevo Testamento que no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra huestes espirituales de maldad. Y esta palabra maldad, en su significado, dice depravación. Entonces vemos que estas influencias de huestes de maldad nos van a llevar a la depravación. Pero también nos revela que fuimos hechos, diseñados por Dios para estar bajo la influencia de Él. Y es por eso que Satanás que nosotros necesitaba contaminarnos, cambiarnos la genética para estar destituidos de la influencia de Dios. A lo cual nuestro Señor Jesucristo vuelve a reconciliarnos con el Padre y nuevamente vuelve a reposar el Espíritu de Dios en nuestro corazón y volvemos al diseño original que Dios hizo desde el principio. Porque nuestro diseño original es estar bajo la influencia del Altísimo. Ok, Ezequiel 28, y como hicimos en el capítulo anterior, vamos a leer desde el versículo
14 al 18. Entonces, esta profecía, como vimos también, la declaró a Satanás, pero estaba el rey de Tiro. Entonces él estaba ahí y él estaba haciendo lo que Satanás quería y haciendo la voluntad de Satanás, y entonces Dios le declara estas palabras otra vez, no al rey, sino al príncipe de Tiro. Vamos a dar preámbulo, versículo, capítulo 28, verso 1 y 2. Vino a mí palabra de Jehová diciendo, Hijo de hombre, di al príncipe de Tiro, así ha dicho Jehová el Señor. ¿Ok? Vamos al verso 14, porque todo lo que le declara Dios es primero al hombre, pero en el verso 14 abre los labios para declararle a Satanás. Y dice así, versículo 14, Ezequiel 28. Tú, querubín grande, protector, yo te puse en el santo monte de Dios. Allí estuviste, en medio de las piedras de fuego te paseabas. Perfecto eras en todos tus caminos desde el día que fuiste creado, hasta que se halló en ti maldad. A causa de la multitud de tus contrataciones, fuiste lleno de iniquidad y pecaste, por lo que yo te eché del monte de Dios y te arrojé de entre las piedras del fuego, oh querubín protector. Se enalteció tu corazón a causa de tu hermosura, corrompiste tu sabiduría a causa de tu esplendor. Yo te arrojé por tierra delante de los reyes, te pondré para que miren en ti. Con la multitud de tus maldades y con la iniquidad de tus contrataciones, profanaste tu santuario. Yo pues saqué fuego de en medio de ti, el cual te consumió y te puse en cenizas sobre la tierra a los ojos de todos los que te miran. Podemos hablar muchísimo de este capítulo, pero muchísimo. Porque en primer lugar, a este capítulo nos revela a nosotros lo que pasó entre Génesis 1.1 y Génesis 1.2. ¿Qué fue lo que pasó? Que Dios lo puso y que empezó a comerciar. Eso fue lo que pasó. Y que se corrompió, que se envaneció su corazón. Entonces, por eso la palabra de Dios nos dice a nosotros, no buscando cada quien lo suyo, sino lo de los demás. O sea, ya de entrada, si tú nada más vas por lo tuyo, si tú llegas a cualquier lugar y de entrada, tú ya estás extendiendo tu mano para tomar lo que tú quieres. En primer lugar, sabemos que esa es una de las modalidades de codicia. Vimos en nuestro estudio anterior que cuando estuvimos hablando de lo que es el Strong, estudiamos la palabra codicia y nos dimos cuenta que Dios se refiere en el Nuevo Testamento a 3 tipos de codicia, de las cuales una de ellas se traduce a extenderse a uno mismo hacia algo. O sea, que si tú llegas a la congre y te extiendes hacia algo tú mismo y no es Dios que te está premiando porque en los secretos tuviste tiempo con Él y ahora te está llevando a lugares de otras posiciones más adelantadas, sino que eres tú que está tomando esas posiciones, bueno, pues ten cuidado, no vaya a estar naciendo la codicia en tu corazón, porque el enemigo sí la reconoce y la va a usar para destruirte. Así que hay que tener mucho cuidado con esas situaciones. Entonces, bueno, hemos visto aquí qué revelación tan importante, cómo nos muestra Ezequiel 28, no solo la personalidad corrompida, sino que también vemos
su caída, como Dios le quitó todas las facultades que le había otorgado y más. Sin embargo, al echarlo en tierra, Dios a Satanás, al echarlo en tierra, bueno, vamos a hacer un paréntesis para recalcar esto. Ya vemos que, así como Dios, creo que podemos rescatar de todo esto que hemos estado viendo para ir por partes, porque hay muchísimo que aprender de toda esta información. Pero para ir en pasos cortos, lo primero que podemos entender es que, así como el hombre, al comer del fruto que Dios le dijo no comerá porque iba a morir, cambió la naturaleza del hombre. De la misma manera vemos que Satanás, Dios al cambiar su nombre está reflejando que cambió su naturaleza. Y aquí en Ezequiel está comprobándonoslo. Porque vemos que en el versículo 15 nos dice, perfecto eras en todos tus caminos desde el día que fuiste creado hasta que se halló en ti maldad. Entonces, también nos revela que fue lleno de iniquidad y pecó. Y por eso Dios lo echó del monte y lo arrojó de entre las piedras de fuego. ¿Y qué sucedió con esto? Se enalteció todavía más, etcétera. No vamos a hablar más de él, sino vamos a hablar de cómo él sigue influenciando en las personas que tienen a su cargo poder y que deciden adorarle a él, no al creador del universo. De las personas que deciden seguirle a él y no a nuestro Señor Jesucristo. Porque estamos en un punto ya de nuestro estudio donde debemos de entender que así como hay personas que han recibido a Cristo como Señor y Salvador, hay personas que no le han querido recibir y conscientemente siguen la rebeldía y siguen este levantamiento en contra de todo lo que es de Dios. No solo siguen esa tendencia, sino que se suman a esa misma obra. Por ello vimos que esta noticia médica que fue revelada solo refleja a estas personas que están participando de esta obra maléfica y que se levanta queriéndose proclamar rey. Entonces, Mateo no solo está describiendo un acontecimiento histórico en el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo. El apóstol está señalando a Satanás como su perseguidor y asesino, queriendo ser su asesino. Gracias a Dios, el enemigo está velado a todo lo que es de Dios. Y es por ello que nosotros tenemos Señor y Salvador. Vemos que el mundo ha adornado este acontecimiento con una historia que maquilla de linda, con una historia llena de esferas y alegría. Cuando en el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo, Él fue recibido con alabanza y gozo, pero el mundo se estremeció. Pero el mundo desde ese momento ya le había rechazado y le mandó un mensaje. Y ese mensaje estaba cubierto con la sangre
de todos los niños menores a 2 años. Entonces, en lo que la alabanza le veneró con oro y regalos, el mundo le mandó un mensaje y Satanás le quiso recibir con la sangre de los inocentes. Un hecho que al día de hoy se repite, de hombres amadores de sí mismos que influenciados por ellos, por este mismo mal, que influenciados por a los que Dios le llama demonios, ahora mandan a la muerte a niños, a inocentes, violan mujeres y les quitan el producto de sus vientres frente a sus maridos y sus hijos para que atestiguen eso. Y terrores más allá de lo imaginable, de lo que no vamos a platicar ahora, sino que las mismas noticias nos los van revelando y ellos las despliegan como si fueran logros de la ciencia, las despliegan como si fueran logros de la humanidad, donde va a ser una humanidad perfeccionada por el mismo hombre, enaltecido, así como se enalteció aquel lucero de la mañana, así como se enalteció un Herodes, así como se enalteció un rey de Babilonia y un príncipe de Tiro. Qué triste desenlace les espera a estas personas, porque atestiguando la ira de Dios en nuestro Señor Jesucristo en esta cruz, no se doblan, no se arrepienten, mas se extienden y se levantan en contra de nuestro Señor. Ignorar esto es avanzar como esos reyes magos buscando alabar a Dios. Y que al no reconocer al enemigo, hablamos su nombre. Y que al no reconocer al enemigo, revelamos los planes de Dios. Que en este tiempo, bueno, para nosotros, señores, pues ya Dios reveló su obra en este libro maravilloso que es la Biblia. Ya no hay más que añadirle ni que quitarle, ya todo está escrito aquí. Y como dice la palabra, escrito está también el final. Escrito está ya también el final que les espera a todos estos hombres amadores de sí mismos, que sin afecto natural atentan contra la obra de Dios y son 2 veces más engañados, creyendo que algo bueno y de provecho van a poder sacar de todo esto, de todas estas iniquidades. Yo creo que este es el tiempo último de los tiempos para que se arrepientan, porque para ellos, en la recta final no creo que exista ya más arrepentimiento, sobre todo porque las obras a las que están participando ya son abominaciones en sí. Pero bueno, eso ya es una obra que Dios habrá de terminar en su tiempo y en su momento. Vemos cómo pues Dios guardó a nuestro Señor Jesucristo hasta el tiempo de la muerte de Herodes, dándonos a entender que la obra maléfica de quien se rebeló en contra de Dios requiere de la participación del hombre. Sin la participación del hombre, señores, más allá de, ya no es nada, así lo revela Dios,
Y sin la participación del hombre, será más nada todavía. Hermanos, nuestra lucha no es contra sangre y carne, sino contra huestes espirituales de maldad. Y hombres que nos ven, ¿vale la pena realmente ajustarse y ceñirse a lo que escrito está? Son los hombres que están participando de su obra. Entonces, te tengo una noticia. ¿Estamos diseñados para ser influenciados? Y si tú crees que eres independiente, grande, inteligente, súper exitoso y gran empresario, gran gobernador, gran terrateniente, te estoy diciendo algo, estás equivocado y engañado. Detrás de ti hay una influencia de huestes espirituales de maldad guiando tu camino. Y si tú has prosperado haciendo lo malo, te tengo una muy mala noticia. No es tu inteligencia la que te ha sacado adelante. Es la influencia de estas huestes de maldad guiando tus pasos y haciendo la obra perversa de alguien que fue un lucero de la mañana. Entonces, vemos que también, así como está esa obra maléfica obrando en tu vida, hoy te tenemos una noticia más impactante. Si tú estás pasando por esa influencia y ya te ves en los límites, ¿y cómo puedes notar que esos límites han llegado a tu vida? Escúchame bien, porque yo no te estoy condenando, ni nosotros te estamos condenando, al contrario, queremos que tú sepas que hay una esperanza, y esa esperanza está en nuestro Señor Jesucristo. Pero ¿cómo puedes detectar que esa influencia de huestes de maldad están en tu vida? Yo te lo voy a decir hoy mismo. No te vas a ir sin saber la verdad. Y para poderlo entender, vamos a ir al original de la palabra. Y para encontrar ese razonamiento, acompáñenme a leer Efesios 6:12. Esta es una de las revelaciones que el apóstol Pablo nos hace a nosotros, pero en ella hay una cosa maravillosa para todos los que hemos caminado haciendo el mal. Para todos los que en algún momento hemos caminado haciendo el mal, aquí hay una esperanza a la cual no debemos de cerrar nuestros oídos. Y si tú que nos escuchas tienes carga por alguien, wow, esperamos que a través de este estudio Dios fortalezca tus labios, Dios fortalezca tu mensaje, para que puedas llevar este mensaje a cada una de las personas en que hoy Dios está poniendo en tu corazón. Dice Efesios 6:12. Vean lo que nos revela el apóstol Pablo. Y dice así: porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestiales. Y para poder entender y conocer la clave de que estas huestes espirituales de maldad están interfiriendo, influenciando nuestro corazón y nuestra vida, tenemos que ver que la palabra maldad que el apóstol Pablo, que el Espíritu Santo puso en los labios del apóstol Pablo para escribir esta epístola, fue la palabra griega poneira. Esta palabra poneira es
depravación. Significa en nuestro español, en nuestro idioma, depravación. Y esto es específicamente malicia, un plural concreto de pecados, de maldad, de malicia y de perversidad. Entonces, cuando tú ya veas la depravación en tu vida, cuando tú ya no distingas entre mujer y hombre, cuando a ti ya se pone delante de ti una depravación orgánica en todas las formas que tú te puedas imaginar o de las que se esté manifestando en tu haber, y no las voy a enumerar para no caer en señalamientos, pero la base es cuando tú ya veas la depravación en tu vida, cuando tú ya veas bueno todas las cosas y ya no distingas entre lo malo y lo no tan malo, lo bueno y lo no tan bueno. Cuando ya la depravación, la malicia y la perversidad se manifieste, ahora no en tu vida, sino delante de tus ojos, y cuando alrededor lo único que veas es perversión, cuando todas las pláticas que escuches hablen perversión, cuando en todas las juntas donde tú te encuentres y entres a esas reuniones y en medio de esas reuniones escuchan tus oídos depravación, malicia, perversión, abre tu corazón a nuestro Señor Jesucristo. Abre tu corazón para que Él en este momento te tome de las manos, te agarre, te rescate y puedas pronunciar tú estas palabras juntos con todos nosotros. Señor Jesús, oh Dios Padre, gracias porque en este día me has tomado de la mano y me has traído a este estudio para conocer a tu Hijo Jesucristo, a un Hijo que no vino a enseñorearse de nosotros, sino vino a rescatarnos a nosotros. Porque por medio de su sacrificio en la cruz recibió toda tu ira por mis pecados y por los de pecados de todos los que hay a mi alrededor, para que todo aquel que le reciba hoy como Señor y Salvador sea salvo. Por eso yo en este día te pido, Señor, que Jesucristo entre a mi corazón, que entre a mi vida, que sea la influencia de mi corazón, que sea mi Señor, que sea mi Salvador, porque tú le resucitaste de entre los muertos para que yo y mi casa seamos salvos, para que nos rescatara, porque como en él no había pecado, la muerte no lo pudo contener. Y no lo pudo contener porque la paga del pecado es la muerte. Porque hoy me has demostrado que mis buenas obras del presente no pagarán el pecado de mi pasado. Y por eso en este día vengo a entregarte el pecado de mi vida, para que tu Hijo Jesucristo me perdone por su obra redentora en la cruz. Y tú me tomes como acepto, como salvo de estar viviendo en esta perversa generación que se levanta ante nuestros ojos. Y que pueda ser yo instrumento propicio bajo la influencia de nuestro Señor Jesucristo para el rescate de muchos que como yo caminan por la corriente de este mundo directo a una muerte segura. Te lo agradezco desde el fondo de mi corazón y te lo pido en el poderoso nombre de Jesús. Amén y amén. Y hoy que nos has visto y que tú has hecho esta oración junto con nosotros, te pedimos que por favor no dejes de manifestar que hoy recibiste a Cristo en tu corazón.
Levanta, pon una manita arriba, y suscríbete al canal, mándanos un mensaje, porque con esa manita arriba y ese mensaje que nos mandes, nosotros vamos a saber que hoy hay fiesta en el cielo. Que Dios te siga bendiciendo, que te guarde, que te prospere, porque nosotros somos luz. Por ello, no te desmayes, no tengas miedo, esfuérzate y sé valiente, porque has sido apartado de esta obra perversa. Y como dice la palabra, Dios oró por nosotros y por todos nosotros, no para que Dios nos aparte del mundo, sino para que nos guarde de la maldad, que no pueda tocarnos. Y en agradecimiento, por eso nosotros pues, prosperamos en el conocimiento de la palabra, por eso estamos aquí convocados todos nosotros y buscando conocerle cada vez más y cada vez más para poder compartir con quienes no le conocen aún este regalo inmerecido y tan maravilloso que Dios nos dio a través de la obra de su Hijo Jesucristo y que nos revela a través de su palabra. Pues hemos terminado este tiempo. Agradecemos que nos hayas acompañado hasta el final. Nos despedimos no sin antes pedirte que dejes tu testimonio con nosotros. Están los micrófonos abiertos. Si alguien quiere decir algo, compartir algo, pues adelante, por favor. Yo sí quisiera, maestro, nada más por último, concluyendo todo lo que nos habló, lo que dice la palabra en Gálatas 6:7, dice, no os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrara, eso también segará, porque el que siembra para su carne, de la carne segará corrupción, mas el que siembra para el espíritu, del espíritu segará vida eterna. Amén. Hermosa y bella palabra y promesa del Señor. Amén. Qué bonito versículo nos compartiste, porque nos hace ver que cuando anduvimos en tinieblas, estábamos para nosotros mismos. Pero también nos revela que bajo nuestro Señor Jesucristo, una vez que ya hemos desechado nuestro libre albedrío, segaremos para vida eterna, para el reino. Y qué bonito cierre, ¿no? Para este tiempo. Bueno, pues estamos despedidos. Gracias a Dios por sus vidas, por su esfuerzo, por su valentía y por participar con todos nosotros. Nos vemos el domingo y el próximo miércoles. Hasta pronto. Buenas noches. Buenas noches.